Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 541. Punto de partida y punto final. La coneja demonio era diferente de los demás vendedores. No pregonaba sus mercancías ni miraba a su alrededor. Simplemente se sentaba en silencio frente a los artículos que vendía, con el rostro inexpresivo. Sonli se acercó y examinó la mercancía que tenía delante, y solo entonces la demonio conejo levantó la cabeza para mirar. Al ver que la mano de Sonli tocaba la piel del conejo, ella le dio un precio. Solo 10 caties de arroz espiritual. Sonli se miró las manos. Todavía quedaba pasta de carne debajo de las uñas. ¿De dónde proceden estos productos? Recién cortados, absolutamente frescos, promocionó con urgencia, se pueden usar para cocinar. Se dice que a la raza humana le gusta mucho este sabor. Sonli examinó entonces las vísceras. Aunque estén frescas, la carne está un poco vieja. Al oír esto, la mano del demonio conejo se detuvo en el pelaje. Porque es mi abuela. Mi abuela ya era muy anciana. Sin esperar a que Sonli respondiera, lo miró con una sonrisa aduladora. Si quieres comprar carne joven, también tengo. Espérame un momento. Tras decir eso, movió el taburete en el que estaba sentada, dejando al descubierto un gran agujero debajo. De repente, saltó y su aura se desvaneció por completo. ¡Oye! Desapareció así sin más. Luyan corrió apresuradamente a mirar hacia abajo. El agujero estaba completamente oscuro. Podía ver dónde estaba el fondo. No era profundo, pero después de saltar, el demonio conejo había desaparecido. No hay indicios de que se hayan utilizado hechizos, dijo Xiao Yunan. Entonces, ¿a dónde fue ella? Mientras Luyan seguía agachado al borde del agujero observando, el demonio conejo salió corriendo de repente, casi chocando con él. Luyan reaccionó con la suficiente rapidez, inclinándose hacia atrás justo a tiempo. El demonio conejo había reaparecido, esta vez sujetando las orejas de un demonio conejo excepcionalmente joven. Sin embargo, el joven demonio conejo ya estaba muerto. Por lo que se veía, había muerto de hambre. Me diste un susto. Luyan miró al demonio conejo que apareció y no pudo evitar preguntar. ¿A dónde fuiste? El demonio conejo respondió rápidamente. Acabo de regresar a mi clan para conseguir carne fresca y tierna. Mientras hablaba, empujó el cadáver del joven demonio conejo hacia el grupo. ¿Qué parte queréis comprar? Sonli y Xiao Yunan permanecieron en silencio, pero Luyan murmuró. No me digas que solo necesitas saltar por un agujero, sin usar ningún hechizo, y puedes regresar instantáneamente al reino demoníaco desde aquí, y luego volver instantáneamente aquí desde el reino demoníaco. Ante el asombro de Luyan, el demonio conejo respondió con naturalidad. Esto es normal. Es una habilidad innata de nuestra raza. Siempre que conozcamos el punto de partida y el punto final, podemos omitir directamente el tiempo y el espacio intermedios, desplazándonos naturalmente entre ambos puntos. Luyan se frotó la barbilla pensativo. ¿No es eso lo mismo que una matriz de teletransportación? El demonio conejo sonrió y no respondió más, pero Song le habló de repente. No es lo mismo que una matriz de teletransportación. Un sistema de teletransportación reduce el tiempo de espera al modificar el espacio entre el punto de partida y el punto final mediante diversos métodos, como la distorsión y el plegado. El uso de diferentes matrices de teletransportación impone distintos requisitos a la constitución física del cultivador, ya que atravesar ese espacio alienígena implica presión. Si la constitución física es demasiado débil, es fácil experimentar molestias o incluso lesiones. Pero al usar una matriz de teletransportación, el cuerpo del cultivador recorre en realidad toda la distancia entre el punto de partida y el punto final. De lo que hablaba este demonio conejo era de omisión. Llegar al destino directamente sin pasar por el proceso intermedio. Esto significaba que, incluso si el paso Jianan estuviera protegido con innumerables límites y formaciones, si un miembro motivado de la raza Yao quisiera entrar en Daqian usando este truco, el paso Jianan sería completamente incapaz de detenerlo.
Son Li comenzó a observar al demonio conejo que tenía delante con mayor seriedad. ¿Quieres intercambiar los cadáveres de tus parientes por arroz espiritual para comer? ¿Acaso muchos demonios de tu clan han muerto de hambre? Son le había acertado. Una expresión de impotencia y desesperación apareció en el rostro del demonio conejo. Nosotros estamos al borde de la extinción. Para conseguir algo de arroz espiritual para los niños del clan, no nos queda más remedio que vender los cuerpos de nuestros parientes que murieron de hambre. Se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Nuestro clan, el conejo de nieve de la luna espejo, originalmente vivía en tierra firme. Más tarde, debido a que no teníamos capacidad de combate y nuestro hogar fue tomado por otras razas Yao, no nos quedó más remedio que trasladarnos a la ciudad subterránea. Allí los recursos son escasos y viven muchos clanes. La comida que ganamos con nuestro trabajo simplemente no es suficiente para alimentarnos. Luyan se sorprendió de nuevo. En realidad hay una ciudad subterránea en el reino demoníaco. Son Li asintió levemente y les explicó mediante transmisión de voz. La raza Yao es naturalmente muy territorial. Dentro del reino demoníaco, existe el concepto de que cuanto más grande es el territorio, mayor es el estatus de la familia. Muchos miembros de la raza Yao optan por depender de las 3 familias principales para ganarse la vida. Convertirse en sus sirvientes significa que explotarán su fuerza y sus vidas, pero a cambio, recibirán recursos para el cultivo y cierto grado de protección. En cuanto a los miembros de la raza Yao que no cuentan con apoyo, si su propia fuerza no es suficiente, se convierten en blanco de explotación para todas las razas Yao, especialmente ahora que la población de la raza Yao está creciendo exponencialmente. Cada vez más clanes no pueden resistir y optan por huir bajo tierra para sobrevivir, y así se construyó la ciudad subterránea. Luyan no pudo evitar decir a través de la transmisión de voz. Este clan del conejo de nieve de la luna espejo parece tan lamentable. Podemos traerlos a Dakian para que vivan allí, junto con el clan de la grulla gris. Son Li no rechazó directamente a Luyan. Actualmente ocupaba una posición elevada, con el poder de decidir el destino de algunos humanos o demonios. Pero si ella fuera la que estuviera atrapada en un pantano, incapaz de salvarse a sí misma, la aparición de alguien como Luyan sería sin duda un rayo de luz en su vida. El mundo siempre necesitará gente así. Sin embargo, Son Li tenía muchas más cosas que considerar. Respecto a la situación del clan Grulla Gris, sus informantes apostados en el reino demoníaco la habían estado vigilando de cerca, y la migración a Dakian se había planeado desde hacía tiempo. Podía asegurarse de que recibir al clan Grulla Gris no tendría un impacto negativo en Dakian. Pero ella no sabía nada sobre este clan del conejo de nieve de la luna espejo. Al final, simplemente usó 50 caties de arroz espiritual para comprar todos los productos que el demonio conejo vendía ese día y luego se marchó. De regreso, Luyan aún tenía muchas dudas. Así que los conejos también comen arroz. Xiao Yunan. El arroz espiritual se está llenando. Esto se basaba en su experiencia personal. Tras pasar el día de compras en el mercado de los demonios, cuando regresaron ya era de noche y la batalla que se libraba afuera aún continuaba. Son Li fue primero a ver cómo estaba Qi Xuanghui. Al llegar, solo vio a Menji afuera, apoyada contra la pared con la mirada perdida, absorta en sus pensamientos. Levantó la vista al oír los pasos de Son Li. ¿Estás aquí? Son Li asintió levemente. Señor Ke, ¿cómo está Qi Xuanghui? Después de no haber escuchado ese título en mucho tiempo, Menji se quedó atónita por un instante, y luego una sonrisa se dibujó en sus labios. Tras un largo rato, dijo en voz baja. El demonio del corazón ya no puede ser reprimido. Está a punto de recordar. Espero que esta vez, pueda resistir. ¿Y qué hay de Kelan? Añadió Son Li. Menji volvió a guardar silencio durante un largo rato. Él también está a punto de recordar. Capítulo 542. El número 1 en el Dao de las formaciones. Qi Xuanghui se sentía como en un sueño. En ese sueño, recordaba cosas de su infancia, de cuando el campamento militar del Paso de Jianan no se parecía a esto. Como la mayoría de los habitantes del Paso de Jianan eran familiares de los soldados y civiles convivían. Había un campo muy extenso utilizado para entrenamiento, y generalmente no se permitía el acceso a la gente.
Incluso recordaba dónde estaba su casa, ubicada en algún lugar dentro del campamento militar actual. Pero como, el momento no coincidía, y los miembros de su familia, esos rostros borrosos en su memoria, de repente se volvieron nítidos. Conocía la personalidad y el pasado de cada uno, como mariposas de papel que había guardado en su corazón, que de repente aleteaban y cobraban vida. En la bodega, un Kellan ebrio se desplomaba contra una tina vacía, pero esta vez, por mucho vino que bebiera, no podía insensibilizarse. Todo lo ocurrido 30.000 años atrás se repetía en su mente, sin perder ni un solo detalle. Junto con la agitación emocional, tenues destellos de ki negro emanaban de sus ojos. Sus pálidas manos se aferraron con tanta fuerza al borde de la tinaja que la aplastó. Luego recogió un fragmento y se apuñaló, la sangre roja brotó, permitiéndole recuperar un momento de claridad en la realidad. Hace 30.000 años, paso de Jianan. La carretera principal estaba abarrotada de soldados y civiles, apiñados, que miraban hacia arriba para observar varias figuras que surcaban el cielo. Oigan, abran paso. No empujes. ¡Guau! ¿Es esa la persona número 1 en el Dao de las formaciones? He oído que ese título se lo otorgó personalmente Su Majestad el Emperador Qian. Establecer formaciones en las murallas de la ciudad para repeler a los enemigos y mejorar las ballestas de riel inmortales, con tales logros, es naturalmente el merecido número 1 en el Dao de las formaciones. Si no fuera por la formación defensiva que el daoísta que estableció en el paso de Jianan, quién sabe cuántas veces las puertas de la ciudad habrían sido asaltadas por la raza Yao. ¿Cómo podríamos estar viviendo ahora vidas tan seguras y pacíficas? He oído que el taoísta que también es un hombre guapo y elegante. Vuela demasiado rápido, no puedo verle la cara. Qi Xuanghui se abrió paso entre la multitud, protegiendo con fuerza la cesta de huevos que llevaba en brazos. Había venido a entregar huevos y no esperaba encontrarse con un evento tan animado. Al oír las palabras de todos, no pudo evitar levantar la vista también. Las figuras de aquellos taoístas eran veloces y estaban a punto de pasar volando. Justo entonces, un gran Yao encadenado enloqueció repentinamente, salió de la nada y se lanzó contra la multitud, embistiendo a cualquiera que se cruzara en su camino. La velocidad de este gran Yao era extremadamente rápida, y la multitud no tuvo tiempo de reaccionar. Justo cuando estaba a punto de matar a un hombre vestido de soldado, una figura elegante cayó repentinamente del cielo, dirigiéndose directamente hacia el gran Yao. El hombre juntó 2 dedos frente a su pecho, moviendo ligeramente los labios. En un instante, 6 pilares dorados unidos por pesadas cadenas aparecieron alrededor del gran Yao, encerrándolo en su interior. El gran Yao se estrelló contra el borde de la formación y fue instantáneamente derribado hacia atrás por su fuerza, cayendo al suelo inconsciente. El soldado, que acababa de sentir un miedo paralizante, se dio cuenta de que no estaba herido y miró rápidamente al instructor de formación que había descendido del cielo. Daoísta que, realmente es el daoísta que. Gracias, daoísta que, por salvarme la vida. El pánico en los ojos del soldado se desvaneció, siendo reemplazado por una expresión de agradable sorpresa. El paso de Jianan es realmente peligroso, me asustó muchísimo. Una leve sonrisa siempre aparecía en el rostro del hombre mientras se palmeaba el pecho y hablaba, pero sus ojos permanecían tan serenos como siempre. ¿Tenías miedo? Una voz femenina y nítida resonó de repente. Los soldados y civiles de ambos bandos se apartaron rápidamente. Una generala vestida de rojo, con ropa informal y el cabello recogido en una coleta, se acercaba a ellos. Pensar que el compañero daoísta que estaba realmente asustado. Entonces, esta noche, lo cortaremos en pedazos y nos lo comeremos en una olla caliente, dijo Jin Firequite con seriedad, acercándose y pateando al inconsciente gran Yao. Kellan la miró fijamente, parpadeando. No me uses como excusa para tu glotonería. Además, yo solo como bestias Yao, no Yao que hayan desarrollado inteligencia. Tras quedar expuesta de esa manera, Jin Firequite tosió 2 veces con fuerza para disimular su vergüenza. Solo era una broma. Ya se ha preparado un banquete de bienvenida para el compañero taoísta que. Por favor. Después de que el general Jin se marchara con Kellan y el gran Yao, que había irrumpido repentinamente, una oleada de entusiasmo estalló entre la multitud. Igual. El taoísta que es exactamente como en las leyendas.
Cielos, ¿cómo pudo abrir una formación de trampa en un instante? No vi nada. Y no solo eso. En un abrir y cerrar de ojos, ese gran Yao ya estaba sometido. Entre la multitud, Qi Xuanghui también observó la espalda del hombre que se marchaba durante un largo rato, con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción. ¡Qué elegancia! Sin duda, merecía ser considerado el número uno en el Dao de las formaciones por el mismísimo emperador Qian. Sus movimientos eran impresionantes. Es una lástima que no tenga talento para aprender formaciones y solo pueda ser un cultivador de hechizos común y corriente. Suspiró, es hora de entregar los huevos. Qi Xuanghui corrió hacia la zona cercana a la muralla de la ciudad, al sur. Al pie de la muralla, al final de su recorrido, ya se habían reunido muchos civiles, cada uno portando diversas verduras y frutas. Entre aquellos civiles se encontraba un soldado corpulento, que ordenaba a todos que pusieran las cosas que habían traído en una gran cesta. Tío Wu. Desde la distancia, Qi Xuanghui levantó la mano y gritó. Al oír esto, el fornido soldado alzó la vista, y una sonrisa apareció en su rostro, de aspecto excepcionalmente fiero. Xuanghui está aquí. ¿Tu madre te dijo que volvieras? Preguntó Wu Kuan con familiaridad. Sí, asintió Qi Xuanghui. Las gallinas de casa pusieron huevos, y mi madre me dijo que trajera algunos para que comieran los pobres de fuera. Jajaja, pobre Yao. Lo corrigió Wu Kuan entre risas. Los civiles que estaban cerca también se rieron. Al igual que Qi Xuanghui, habían venido a entregar la comida que tenían en casa para ayudar a la raza Yao que estaba afuera. Nadie podría haber imaginado que justo aquí, en el paso de Qianan, separados únicamente por un muro, dentro vivía en paz la gente del Gran Qian, mientras que fuera se encontraban los refugiados del reino de Yao que no habían podido sobrevivir allí y habían huido hasta aquí. Estos Yao se aferraban a la esperanza de que el Gran Qian los acogiera, o tal vez sentían que, mientras estuvieran cerca del Gran Qian, recibirían su protección. Así, estos Yao se asentaron al pie de la muralla de la ciudad, fuera del paso, y con el tiempo se formó una zona residencial. Aunque los recursos escaseaban en el páramo, estaban dispuestos a quedarse allí. Al menos no serían perseguidos por los de su propia especie, pero la vida era extremadamente difícil y Yao a menudo moría de hambre. Así pues, los habitantes del paso de Qianan solían enviarles comida para ayudarlos. Pero las puertas de la ciudad permanecían cerradas y, por lo general, no se permitía el acceso de civiles a las murallas. Inicialmente, quienes tenían soldados en sus familias les enviaban comida, y cuando estaban de servicio, podían subir a la muralla y entregarles los víveres. Esto iba en contra de las reglas, pero el general Jin no dijo nada y simplemente hizo la vista gorda. Más tarde, evolucionó hasta su estado actual. Todas las tardes, Wu Kuan venía aquí a recoger la comida y luego subía por la muralla para distribuirlo todo junto. Capítulo 543. Bajo las murallas de la ciudad. La madre de Qi Xuanghui era bondadosa y le pedía que le entregara cosas todos los días. Con el tiempo, entabló amistad con este subgeneral, Wu Kuan. Al ver que Wu Kuan había empacado las cosas y estaba listo para subir, Qi Xuanghui dudó un momento, pero finalmente no pudo evitar hablar. Tío Wu, yo, ¿puedo acompañarte para echar un vistazo? Quería ver cómo era la vida fuera del paso de Qianan y cómo era la vida de los Yao. Sin embargo, como civil, no tenía muchas esperanzas de que Wu Kuan aceptara. Claro. De todos modos, eres un cultivador en la etapa de refinamiento del Qi. Sígueme. Wu Kuan aceptó de inmediato. Los ojos de Qi Xuanghui se iluminaron y corrió apresuradamente para ayudar a cargar las cosas, solo para ser golpeado en la cabeza por Wu Kuan sin piedad. Niño tonto, si una simple técnica de control de objetos puede solucionarlo, ¿por qué malgastar tu esfuerzo? Qi Xuanghui seguía sonriendo, siguiendo con entusiasmo. De pie en la torre de la ciudad, mirando hasta donde alcanzaba la vista, finalmente divisó el páramo del que hablaba la gente. Inclinándose sobre la muralla de la ciudad y mirando hacia abajo, pudo ver los lugares donde vivía la raza Yao. Todas eran casas muy rudimentarias, con solo dos que parecían un poco más elaboradas. Una era una tienda que vendía diversos suministros y la otra una enfermería para tratar a los Yao.
En general, el lugar donde vivía la raza Yao, al pie de la muralla de la ciudad, parecía una pequeña aldea, pero era más pobre que cualquier aldea que Qi Xuanghui hubiera conocido. Vio a algunos Yao regresar de lejos, trayendo consigo diversos tipos de corteza de árbol para la cena. También vio a una mujer Yao amamantando en la calle, mientras sus hijos lloraban desconsoladamente porque no podían obtener leche. La llama de la anticipación en su corazón se extinguió al instante, y Qi Xuanghui frunció el ceño. Wu Kuan vio su expresión, que ya esperaba, y no pensó en consolarlo, limitándose a suspirar con emoción. El mundo exterior es así. Ahora ya sabéis lo bien que nos han protegido el Gran Qian y vuestra majestad. Qi Xuanghui giró la cabeza para mirar. Aunque sean Yao, han venido a buscar refugio con nosotros. ¿Por qué no abrimos las puertas de la ciudad y los dejamos entrar? Las cosas no son tan sencillas como crees. Esta vez, claro, podríamos abrir las puertas y dejarlos entrar, pero en el futuro, cada vez más miembros de la raza Yao vendrán a la base de la muralla de la ciudad como ellos, acampando y rogando por nuestro refugio. Cuando llegue ese momento, volveremos a abrir las puertas de la ciudad. Nosotros, no podemos salvar más huevos de la raza Yao. Qi Xuanghui miró la cesta que llevaba. Mi familia solo puede permitirse estos pocos huevos. De lo contrario, no tendremos nada que comer, y mi hermano pequeño aún está creciendo. Sí. Pero si no abrimos las puertas de la ciudad, la raza Yao que llegue después podría pensar que, si pudiste acogerlos a ellos, ¿por qué no puedes acogernos a nosotros? Se enfadarán y, poco a poco, ese enfado se convertirá en resentimiento. Mientras Wu Kuan hablaba, bajó el grano recogido desde la muralla de la ciudad, donde algunos miembros de la raza Yao ya estaban esperando. Tras recibir la comida, un Yao muy respetado, que además era el único curandero de este asentamiento, la distribuyó entre las familias. El curandero tenía autoridad absoluta aquí. Después de todo, si la raza Yao de este lugar enfermaba o resultaba herida, dependían de él para salvar sus vidas. Mientras observaba el proceso ordenado que se desarrollaba abajo, Wu Kuan acarició al aturdido muchacho de 16 años que estaba a su lado. Muy bien, bajemos. En la mansión del general, una mujer vestida de verde caminó 2 veces alrededor del desmayado Gran Yao, y luego miró a Jin Firekite. ¿Estás segura de que quieres que lo prepare a fuego lento? Mientras hablaba, Liu Qingxi pateó al Gran Yao 2 veces sin dudarlo. ¿No es este el miembro de la raza Yao que estaba siendo interrogado bajo tortura? ¿No se le puede sacar más información útil? Jin Firekite asintió, tragó saliva y añadió. Para dar la bienvenida al compañero taoísta que, deberíamos preparar algo bueno. Liu Qingxi. No era que ella no supiera que esos cultivadores mimados del interior solo comían bestias Yao y no comían cosas que hubieran desarrollado sapiencia, a diferencia de ellos que marchaban y luchaban en el páramo y comían de todo. Kelan encajaba a la perfección con el estereotipo de Liu Qingxi de un cultivador interior mimado, así que acaso convertir a este gran Yao en un festín no le asustaría en absoluto. Mientras ella pensaba, llegó la persona en cuestión, acercándose con las manos a la espalda y de buen humor, como si estuviera de paseo primaveral. Hace años que no voy al paso de Jianan, y no ha cambiado nada. Simplemente hay más miembros de la raza Yao buscando protección fuera de las murallas. Al verlos, me temo que algo ha vuelto a salir mal dentro del reino Yao. Mientras Kelan hablaba, vio a un conocido en el patio que sostenía un cuchillo de cocina e inmediatamente arrugó los ojos con una sonrisa. Hermana Liu, ha pasado mucho tiempo. Liu Qingxi apuntó con el cuchillo de cocina al Gran Yao. Kelan, ¿quieres probarlo? El rostro de Kelan palideció al instante y la sonrisa desapareció. Creo que paso, ¿qué diferencia hay entre comer algo inteligente y comer una persona? Jin Firekite respondió con seriedad. Hay una gran diferencia. Todavía no puedo aceptarlo. Kelan agitó las manos repetidamente y luego le sonrió a Liu Qingxi. Hermana Liu, sírveme un plato de tofu con huevas de cangrejo. General Jin, puedes comer lo que quieras, pero no dejes que lo vea. La comisura de los labios de Jin Firekite se crispó, y su mirada hacia Kelan denotaba un poco más de compasión. Cuando venía hace un momento, vi a alguien bajando grano desde la muralla de la ciudad para los Yao que viven afuera. Dan mucha lástima. Me pregunto cuánto tiempo más tendrán que vivir así, añadió Kelan.
Jinfirekite respondió directamente. Todo irá bien una vez que la corte imperial ordene a las tropas partir. Podemos usar la excusa de que estos Yao están dispersos por el ejército para llevarlos secretamente al paso de Jianan para que vivan allí. Al oír esto, Liu Qingxi miró inmediatamente. ¿Ya has verificado las identidades de esos Yao? Sí, asintió Jinfirekite. Y han vivido bajo la muralla de la ciudad durante 13 años. Durante esos 13 años, han ido y venido, vivido y muerto. Los que quedan son Yao que nunca han tenido contacto con el reino Yao y están completamente desesperados. Liu Qingxi hizo girar distraídamente el cuchillo de cocina en su mano, buscando con la mirada un lugar donde cortar al gran Yao, mientras decía: deberías escribir un informe para denunciar un asunto tan importante. No dejes que afecte tu carrera si algo sale mal más adelante. Jinfirekite asintió de nuevo. Preguntaré por las intenciones de su majestad. A la mañana siguiente, Jinfirekite terminó de escribir el memorial y lo envió mediante un método secreto. Poco después, este memorial apareció en la gran montaña de memoriales que ya se apilaban en el estudio de Xia Zichu. Ese día también era el día en que Kelan reforzaría la formación de la muralla de la ciudad. Los soldados y civiles del paso de Jianan acudieron a presenciarlo, y la familia de Qi Xuanghui estaba entre ellos, incluso apretujándose para ocupar un lugar en primera fila. Al contemplar la muralla de la ciudad, adornada con complejas runas doradas, y la elegante y audaz figura del poderoso guerrero que se movía entre ellas, la multitud exclamó con asombro, y Qi Xuanghui quedó aún más fascinado. Esto es un cultivador. ¿Se convertirá él también en un cultivador tan poderoso en el futuro? Capítulo 544. Abriendo las puertas de la ciudad. Para cuando se terminó de reforzar la formación, ya era de noche. Después de que Kelan se marchara, los plebeyos que observaban a su alrededor se dispersaron gradualmente. Kelan no tenía prisa por abandonar el paso de Jianan. Subió a la muralla de la ciudad y miró hacia las zonas donde vivía la raza Yao. Aún no era tarde, y algunos Yao seguían sentados afuera. La novedad era rara en sus vidas, así que estaban charlando sobre la invitación al Maestro Supremo del Dao de la formación para reforzar la formación. Conversaban animadamente, sin darse cuenta de que, en lo alto de la muralla de la ciudad, la figura legendaria de la que hablaban los observaba en silencio. La única que se percató fue una cachorra que dormía plácidamente en los brazos de su madre. Se despertó sin hacer ruido, primero mirando las brillantes estrellas en el cielo nocturno, luego sus ojos negros como uvas se dirigieron hacia Kelan. Kelan se dio cuenta de que la pequeña lo estaba mirando y no pudo evitar hacer una mueca graciosa para divertirla. La pequeña lo miró, agitando sus manitas y piececitos, riendo alegremente. Kelan también rió. En ese preciso instante, alguien entre la multitud de Yao gritó: «Los ejecutores están aquí». Despertando sobresaltada la larga noche. Dentro del reino Yao, existe un tipo de Yao conocido como ejecutores. Son los subordinados de familias poderosas. Cuando la raza Yao realiza un reclutamiento masivo, ningún Yao puede viajar al extranjero. Ya sea que se hayan marchado voluntariamente o hayan sido exiliados, se les considera traidores. Y los ejecutores son criados por las grandes familias específicamente para masacrar a estos traidores. Originalmente, los ejecutores estaban activos en las afueras del reino de Yao. Rara vez se aventuraban en el desierto para matar, y mucho menos hasta los pies de las murallas de la ciudad del Gran Qian. Aparecieron sin previo aviso y con extrema rapidez. Antes de que los comandantes del paso de Jianan pudieran siquiera desplegar el límite, el grupo de ejecutores ya había entrado en su alcance, haciendo inútil su despliegue. Cuando los ejecutores atacaron, Kelan observaba desde la muralla de la ciudad, pero aún no podía ver con claridad cómo habían aparecido. En ese instante, instintivamente se dispuso a activar la formación en la muralla, pero vaciló justo antes de realizar los sellos con las manos. Activar la formación no solo aniquilaría a los ejecutores que cargaban, sino que también mataría a los Yao comunes que siempre habían vivido aquí. En ese momento, los Yao del asentamiento estaban todos apiñados en la puerta de la ciudad, presas del pánico, gritando con una desesperación desgarradora: «¡Abre la puerta! ¡Rápido, abre la puerta! Por favor, abran la puerta, déjenos entrar. Ayuda. No quiero morir todavía».
Abran la puerta, por favor, sálvenme la vida. El sonido de sus golpes contra la puerta de la ciudad se hacía más fuerte con cada impacto. Sus gritos rebosaban de una desesperación infinita, intercalados con los chillidos agudos, ignorantes pero a la vez aterrorizados, de los bebés. La luz del fuego que venía de atrás se acercaba. Cada grito de matad de los ejecutores era una sentencia de muerte, y su única esperanza restante era la puerta de la ciudad que tenían delante. ¿Cuál es la situación? La figura de Jin Firekite apareció poco después en la muralla de la ciudad. El teniente que fue a recibirla informó rápidamente. Los ejecutores del reino Yao están aquí para matar traidores. General, debemos abrir la puerta de la ciudad. Cuando la voz se apagó, los pasos de Jin Firekite se detuvieron. Los gritos que venían de abajo se volvieron de repente increíblemente claros y penetrantes en la oscuridad de la noche. Ayuda. No me mates, no me mates. Ah, no, no toques a mi hijo, te lo ruego. Abre la puerta, por favor, abre la puerta. Los ejecutores ya los habían alcanzado, masacrando a los Yao que estaban abajo con risas maníacas, manchando la fría y oscura noche con un toque de sangre. Los gritos resonaban fuera del paso, mientras que dentro, las lámparas se encendían una a una. Los plebeyos, desconcertados, salieron y vieron la llamarada elevándose por encima de la muralla de la ciudad. Un olor a sangre llegó de repente, conmoviendo a todos. Qi Xuanghui montaba guardia nerviosamente en la puerta de su casa. Su hermano pequeño se despertó de una pesadilla, y la madre Qi lo tranquilizó con dulzura. Inquieta, la madre Qi se levantó de la cama y dijo: Weir, cuida a tu hermano. Mamá va a salir a echar un vistazo. Al oír esto, Qi Xuanghui se puso aún más nerviosa y dijo apresuradamente: Mamá, quédate en casa. Voy a mirar afuera. Weir, ¿todavía estás? Ya no soy una niña. La interrumpió rápidamente Qi Xuanghui. Además, ya soy una cultivadora en la etapa de refinamiento de Qi. En el futuro, iré al campo de batalla como mi padre para proteger nuestro hogar y nuestro país. No te preocupes, no pasará nada. Tras hablar, sin darle oportunidad de negarse, Qi Xuanghui salió corriendo por la puerta, con las preocupadas instrucciones de la madre Qi resonando a sus espaldas. No te alejes demasiado. Reprimiendo el miedo que sentía, Qi Xuanghui corrió hacia la puerta de la ciudad para mirar. Escuchó gritos continuos desde afuera. Las puertas del paso de Jianan eran golpeadas con desesperación. Al oír esos sonidos desgarradores, era como si pudiera ver las huellas de manos ensangrentadas estampadas en las puertas. En la lejana muralla de la ciudad, la espalda del máximo maestro del Dao de las formaciones, que había sido tan ilustre durante el día, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el general Jin. Abre las puertas de la ciudad. Kelan la miró fijamente con ojos ardientes. Jin Firekite aún dudaba. Pero yo detendré a esos ejecutores que están fuera de la puerta. Solo necesitamos traer a esos inocentes Yao adentro. Dijo Kelan de nuevo. Jin Firekite aún no podía tomar una decisión. El tiempo se acaba, General Jin. Créeme. Cuando su voz se apagó, Jin Firekite dejó de guardar silencio e inmediatamente ordenó: evacúen a los ciudadanos y abran las puertas de la ciudad. Después de que Qi Xuanghui vio abrirse las pesadas puertas, el mundo exterior era completamente diferente al de Gran Qian. El horizonte estaba teñido de sangre. Yao, despeinado, se apresuró a entrar, seguido por aquellos cuyos ojos se iluminaron al ver abrirse las puertas. Una figura que apareció de repente lo jaló hacia atrás. ¿Qué haces aquí? Wu Kuan frunció el ceño. Vete a casa inmediatamente. Estaba tan ocupado evacuando a otros ciudadanos que no esperaba que Qi Xuanghui se escondiera en ese rincón. Por un instante, a Wu Kuan casi se le salió el corazón de la garganta. La mirada de Qi Xuanghui permaneció fija en la puerta de la ciudad. Vio que, tras abrirse la puerta, la figura de Kelan cargó hacia adelante contra la marea de Yao que huía. Justo cuando los ejecutores estaban a punto de atravesar la puerta en su persecución, una luz parpadeó a su alrededor y, de repente, se formó una formación. Una formación dorada con forma de cortina encajaba perfectamente en la muralla de la ciudad, asumiendo el papel de puerta y bloqueando al instante a todos los ejecutores Yao que se encontraban fuera.
Innumerables rostros horrendos se apretaban contra la formación dorada, pero por mucho que atacaran, no podían avanzar ni un centímetro. No se permitió la entrada a ninguna albacea. Tras lograrlo, Kellan suspiró aliviado. Gotas de sudor le cubrían la frente. Justo cuando iba a secárselas, vio como las expresiones de los Yao, bloqueados fuera de la formación dorada, cambiaban gradualmente de una furia espantosa a una sonrisa de satisfacción por el éxito inminente. Un mal presentimiento surgió repentinamente en el corazón de Kellan. En ese instante, un poderoso y abrumador golpe de palma apareció de repente por detrás y se estrelló contra él. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 545. El sentimiento permanece. En el instante en que aquel golpe de palma impactó, solo sintió que su alma divina estaba a punto de ser arrancada de su cuerpo. Su mente se quedó en blanco y fue lanzado incontrolablemente hacia la formación dorada que tenía delante. La formación se desmoronó y él cayó al suelo a las afueras del paso de Jianan. Al ver que la formación se había roto, la raza Yao que lo rodeaba pasó entre risas siniestras, gritando consignas de matanza mientras cargaban contra la ciudad. No, no lo hagas. Kellan luchaba por ponerse de pie, queriendo impedir que esos miembros de la raza Yao entraran en Gran Qian, pero el poder del golpe de palma desde atrás le había agotado las fuerzas para levantarse, y no dejaba de vomitar sangre. Una fuerza tan poderosa, no podía ser el general Jin, ni tampoco la hermana Liu. Sin querer darse por vencido, giró la cabeza con todas sus fuerzas y vio que la persona que estaba en su lugar original, la que lo había atacado, no era otra que el único sanador del asentamiento. En ese momento, el sanador esbozó una sonrisa y su figura se transformó lentamente, hasta convertirse finalmente en la apariencia de otra persona. La voz de Jin Firekite resonó al instante. Luo Wei. En realidad eras tú. Al oír esas dos palabras, el rostro de Kellan palideció por completo. Luo Wei, el viejo ancestro del clan Leopardo de las Nieves de la Sombra del Viento, un combatiente del mismo nivel que su majestad el emperador Qian. Jajaja, Luo Wei rió a carcajadas, de muy buen humor. Pensar que todavía hay gente que se acuerda de mí. Valió la pena disfrazarme aquí durante 13 largos años. Por fin has abierto la puerta de esta ciudad. La larga espada que Jin Firekite sostenía en la mano se vio instantáneamente envuelta en llamas furiosas, colocada horizontalmente sobre su pecho. Aunque seas Luo Wei, no darás un paso más. Dijo con frialdad, mientras un destello de determinación aparecía en sus ojos. Antes de que llegue su majestad, te detendré, cueste lo que cueste. Tú. Luo Wei soltó una risita. No te estás sobreestimando. En el instante en que su voz se apagó, Luo Wei se abalanzó repentinamente hacia adelante, desatando de inmediato un ataque despiadado. Había permanecido inactivo durante 13 años para entrar en Gran Qian, no para discutir con esa joven e ignorante generala. La noticia pronto llegaría a la capital, así que tenía que llegar rápidamente a la muralla de la ciudad antes de que apareciera Xia Zichu y destruir todas las ballestas de Rial inmortales. Sin las ballestas de Rial inmortales, la próxima vez que el reino Yao lanzara una invasión a gran escala, incluso si Xia Zichu dirigiera personalmente el ejército, no podría impedir que atravesaran las puertas del país. Aunque Jin Firekite era poderosa, no era rival para esta existencia venerada por la raza Yao como un ancestro antiguo. Además, los movimientos de Luo Wei fueron despiadados e implacables. Tras solo 3 golpes, quedó cubierta de sangre y apenas podía levantar la larga espada que sostenía en la mano. Al mismo tiempo, debido a que la formación dorada se había roto y los ejecutores del reino Yao habían irrumpido, la escena se sumió en el caos total. Los verdugos aullaban de excitación mientras cargaban hacia la zona residencial, mientras los soldados los perseguían de cerca para impedir que masacraran a los civiles. Al ver esta escena, el rostro de Qi Xuanghui palideció espantosamente por el miedo, pero luego gritó: «Madre. Mamá y mi hermano menor todavía están en casa. Tengo que ir a salvarlos». Se giró para correr de vuelta, pero Ukuan le sujetó un brazo con fuerza. «No puedes volver. Quedarte aquí es lo más seguro. Otros salvarán a tu madre y a tu hermano».
gritó Wukuan. No, no lo hagas, tengo miedo. Qi Xuanghui seguía forcejeando con fuerza, con lágrimas y mocos corriendo por sus mejillas presa del pánico. No entiendo, ¿por qué abrir la puerta de la ciudad? ¿Por qué usar nuestras vidas para intercambiarlas por las suyas? ¿Por qué? ¿Por qué? Lloró desconsoladamente. Fuera de la puerta de la ciudad, Kelan, a quien 2 soldados llevaban de vuelta, no pudo evitar que su cuerpo maltrecho temblara al oír aquel sonido. La voz de Wukuan se escuchó de nuevo desde ese lado. Xuanghui, cálmate. Nadie morirá. El ejército y los civiles viven en el mismo lugar. En cuanto perciban el ki demoníaco, los soldados saldrán sin duda a proteger a todos. Tras apagarse la voz, inesperadamente, Qi Xuanghui no se tranquilizó en absoluto. Al contrario, lloró aún más histéricamente. Pero mi padre era soldado del Gran Qian, murió en el campo de batalla y nunca regresó. Ya no queda nadie que proteja a mi madre y a mi hermano. Solo me tienen a mí. Tío Wu, te lo ruego, te lo suplico, déjame volver. Al oír esto, Wukuan quedó atónito. Por otro lado, Jinfirekite había sido golpeada por Luo Wei hasta que perdió el enfoque. Yacía boca arriba en los escalones que conducían a la muralla de la ciudad, con sangre y fuego derramados por todas partes. Al verlo alzar la palma de la mano, dispuesto a acabar con su vida directamente, intentó levantar su espada para bloquear el ataque, solo para descubrir que su mano derecha, que había estado sosteniendo la hoja, había desaparecido. Su mirada se desvió por un instante. Aún así, ella no podía bajo ningún concepto dejar que él escalara la muralla de la ciudad. En ese instante, tomó una decisión en su corazón e inmediatamente comenzó a canalizar el ki espiritual restante en su cuerpo, preparándose para autodestruirse. Pero justo en ese momento, el vendaval que nos rodeaba se volvió repentinamente decenas de veces más violento. En el aire, todo el ki espiritual se precipitó hacia un punto determinado en el paso de Jianan. Alguien estaba teniendo una epifanía. Nubes oscuras se acumularon en el cielo, y rayos de trueno cayeron desde el interior. Fuertes y violentos vientos arrastraron incluso los árboles más frondosos hacia el cielo. Una simple epifanía provocó tales fenómenos celestiales. ¿Quién era la persona que experimentó la epifanía? Retiro. Una sola palabra cayó fríamente desde detrás de Luo Wei. Frunció el ceño y se giró para mirar hacia atrás. En medio del vendaval, Liu Qingxi se mantuvo erguido, sosteniendo la larga espada que ardía con un inquietante fuego verde, apuntando directamente al corazón de Luo Wei. Sus mangas y su larga melena ondeaban ruidosamente al viento. Luo Wei la miró fijamente, con la mirada fría e impasible. En un momento tan crítico, en el que estás teniendo una revelación sobre el Dao, te obligas a luchar contra mí. ¿Acaso no temes que arruine directamente tu futuro camino en el Dao? La misión de un general es proteger el paso de Jianan hasta la muerte. Deberías saberlo. Yo también fui general del 14º ejército. Aunque ya no ocupo ese cargo, el sentimiento perdura. Liu Qingxi ladeó ligeramente la cabeza, y un destello de crueldad apareció en la profundidad de sus ojos. Si no vais a retroceder, luchemos. Luo Wei inmediatamente resopló con frialdad. ¿Y si peleamos? Si estuvieras dispuesta a esconderte obedientemente y experimentar tu avance, estaría bien, pero antes de que tu epifanía tenga éxito, solo te espera la muerte a mis manos. Liu Qingxi, oh Liu Qingxi, corren rumores entre la raza Yao de que estás loca, y realmente lo estás. Una pala de la avioneta impactó, rozando por poco la punta de la nariz de Liu Qingxi. Su figura giró con fluidez, volviéndose tan borrosa que era difícil verla con claridad, y la larga hoja que ardía con fuego verde se dirigió ferozmente hacia la parte superior de la cabeza de Luo Wei. La velocidad era demasiado rápida. Luo Wei solo tuvo tiempo de levantar una mano para bloquear. Frente al actual Liu Qingxi, no se atrevió a ser descuidado, envolviendo su mano con un poderoso poder demoníaco. Sin embargo, cuando la espada impactó, la mano de Luo Wei quedó marcada con una herida sangrienta. A ojos de Luo Wei, esta herida sangrienta era de un brillo sin precedentes. ¿Su fuerza había alcanzado realmente ese nivel? ¿Podría ser que otro cultivador capaz de enfrentarse a los más fuertes de su reino Yao estuviera a punto de surgir en este Gran Qian? Por ese lado, Luo Wei había sido retenido temporalmente por Liu Qingxi.
Jinfirekite se obligó inmediatamente a incorporarse y dio una orden con voz ronca. Reúne a todo el ejército. Acaba con los Yao. Debido a la repentina revelación de Liu Qingxi, el plan de Luo Huai se vio interrumpido, y el bando de la raza Yao ya se encontraba en una posición desventajosa. Capítulo 546. No guardar. Liu Qingxi atacó con despiadada precisión, obligando a Luo Huai a retroceder paso a paso hacia las puertas de la ciudad. A medida que alcanzaba las etapas finales de su epifanía, su poder se hacía cada vez más fuerte. Luo Huai comenzó a flaquear y, antes de darse cuenta, estaba a punto de ser expulsado de las puertas del paso de Jianan. Los ejecutores de la raza Yao, que aún estaban enredados con los soldados en la ciudad, vieron cómo expulsaban a su ancestro y entraron en pánico. Uno tras otro, huyeron hacia las puertas de la ciudad, aferrándose a todo lo que podían agarrar por el camino. Mientras Liu Qingxi obligaba a Luo Huai a salir, pasó junto al debilitado Kelan, y una transmisión de voz entró en su mar de conciencia. ¿Todavía puedes configurar una formación? Los pasos de Kelan vacilaron, e inmediatamente se dio la vuelta, formando sellos con las manos para crear una formación. Resultó gravemente herido. Si bien era posible que se obligara a sí mismo a establecer la formación, sería mucho más lento de lo habitual. Comprendió la intención de Liu Qingxi. En el momento en que ella obligara a Luo Huai a salir por las puertas de la ciudad, debía usar la formación para atraparlo afuera durante 2 respiraciones. Solo 2 respiraciones, y las puertas de la ciudad podrían cerrarse de nuevo. Además, solo necesitaban obligar a Luo Huai a salir. Podían ignorar a los demás verdugos. Si permanecían en el paso de Jianan, serían ejecutados en el acto. Anteriormente, Luo Huai había sido capaz de herirlo gravemente con un solo golpe de palma y destrozar la formación que había establecido usando toda su fuerza, pero ahora, después de luchar con Liu Qingxi, su resistencia se había agotado significativamente. Con solo atraparlo durante 2 respiraciones, es posible, se puede hacer. Durante la preparación de la formación, Kelan simplemente se mordió el dedo y formó una formación de sangre. La formación requería su sangre para mantenerse. En un instante, todo el color desapareció de su rostro, pero dicha formación era excepcionalmente resistente. A medida que esta formación de sangre se solidificaba lentamente, cada vez más verdugos se abrían paso frenéticamente a través de la barrera aún no completamente formada para escapar de las puertas de la ciudad. Por otro lado, Wu Kuan corría rápidamente con Qi Xuanghui en dirección a su casa, pero justo en ese momento, la figura de un pájaro Yao se abalanzó repentinamente sobre sus cabezas. A diferencia de los otros verdugos que regresaron con las manos vacías, las garras de este pájaro Yao sujetaban firmemente a 2 personas, y reía salvajemente como si hubiera conseguido un buen negocio. Entre las risas de los Yao se oían los gritos de pánico pidiendo ayuda de 2 personas, una grande y otra pequeña. Qi Xuanghui giró la cabeza bruscamente. «Mamá. Hermanito». Qi Xuanghui lo persiguió de inmediato, pero él era simplemente un usuario ordinario de la etapa de refinamiento de Qi. Cultivador. ¿Cómo podría alcanzar a estos ejecutores que Luo Huai había seleccionado cuidadosamente para este plan? Al oír el alboroto, Wu Kuan también se giró inmediatamente y echó a correr la persecución, con los ojos enrojecidos por la ansiedad. Tenía que salvarlos. No solo porque fueran la madre y el hermano de Qi Xuanghui. También eran la viuda y el huérfano de un camarada que había sacrificado su vida por la patria en el paso de Jianan. Él había estado dispuesto a establecer a su familia en el paso de Jianan precisamente porque creía que ese lugar protegería a sus seres queridos y porque confiaba en sus camaradas. En el instante en que los pies de Luo Huai abandonaron por completo el territorio de Daqian, la formación de sangre se solidificó. En ese mismo instante, un Yao pájaro salió disparado, abandonando Daqian justo cuando la formación de sangre se había completado. Tras expulsar a Luo Huai del territorio, Liu Qingxi finalmente se desplomó a causa de sus graves heridas, apoyándose únicamente en la larga espada que sostenía en su mano, pero aún así ordenó con calma: «Cierren la ciudad». «Ah». Un grito agudo y lastimero de un niño pequeño interrumpió bruscamente los pensamientos de Liu Qingxi. Levantó la vista al instante. Al otro lado, separado solo por la formación de sangre, una pierna del niño de la raza humana ya estaba en la boca del ave Yao.
La sangre tibia salpicó los feroces rostros de la raza Yao, quienes parecieron animarse, volviéndose excitados y agitados. El niño, cubierto de un rojo intenso por su propia sangre, gritaba pidiendo ayuda con desesperación y agonía. La madre, impotente, se abalanzó frenéticamente sobre el niño, pero la carne de su propio cuerpo era arrancada a mordiscos por la raza Yao que estaba a su lado. Liu Qingxi permaneció arrodillada en el suelo, mirando fijamente la escena que tenía ante sí, mientras las lágrimas resbalaban involuntariamente por las comisuras de sus ojos. Kelan también se quedó paralizado, con lágrimas que le corrían inconscientemente, pero la formación seguía drenándole la sangre. Fuera de las puertas de la ciudad, Luo Wei sonreía con una mueca espantosa, y tenía que mantener esa formación. Mamá. Hermanito. Un joven de 16 años se acercó tambaleándose, pero a primera vista solo vio a Wu Kuan, que yacía arrodillado e impotente en el suelo. La mente de Qi Xuanghui se quedó en blanco, y luego su mirada se dirigió hacia el exterior de las puertas de la ciudad. Detrás de la formación de sangre, su madre y su hermano estaban cautivos por esos Yao, sufriendo torturas inhumanas. Qi Xuanghui se abalanzó imprudentemente, embistiendo directamente contra la formación de sangre y golpeándola con todas sus fuerzas. Abran la formación. Sálvenlos. Madre. Xiao Bao. No. No les hagas esto, te lo ruego. Me arrodillaré ante ti, me postraré ante ti. Daoísta que, ¿podrías abrir la formación, por favor? Mi madre y mi hermano pequeño aún viven, te lo ruego, ¿podrías dejarlos entrar? Qi Xuanghui se arrodilló al borde de la formación de sangre, postrándose desesperadamente. Se inclinó ante Kelan, se inclinó ante la raza Yao que estaba afuera, se inclinó ante Liu Qingxi y se inclinó ante todos los que pudo ver, pero ni una sola persona le respondió. Dentro de las puertas de la ciudad, aquellos miembros de la raza Yao que se habían salvado gracias a que las puertas se abrieron también observaron esta escena en silencio. Te lo ruego. Con tal de que lo salves, haré lo que sea. Incluso puedes quitarme la vida, solo sálvalos. Cielos. Te lo ruego. Padre, si tu espíritu está en el cielo, no puedes, no puedes. Qi Xuanghui gritó desesperado, hasta que se le enronqueció la garganta y tosió sangre. Al final, vio la única mano intacta que le quedaba a su madre, temblando mientras se extendía desde la multitud de Yao, extendiéndose hacia adelante impotente. Esa mano de un rojo brillante cubrió sus ojos desesperados a través de la formación de sangre. Y yacía impotente sobre la formación de sangre, perdiendo gradualmente la voz. Porque no podía ser un hombre íntegro como su padre y proteger bien a su madre y a su hermano pequeño. Porque no tenía ningún talento para aprender formaciones, siendo incapaz de abrir esta formación de sangre y salvar a su madre y a su hermano pequeño. Porque tuvo que salir. Si no hubiera salido, al menos podría haber muerto con ellos, en lugar de estar así ahora, viviendo solo e incapaz de hacer nada. En el instante en que se cerraron las puertas de la ciudad, Qi Xuanghui fue arrastrado de vuelta como un perro callejero sin hogar. El viento sangriento que soplaba fuera del paso se fue desvaneciendo poco a poco, y una lluvia fría cayó del cielo, empapándolo todo y anunciando el desenlace final. Liu Qingxi se llevó la mano al pecho y se puso de pie lentamente, mientras que Kelan, a su lado, perdió repentinamente todas sus fuerzas y se desplomó al suelo. Cuando Jin Firequite se obligó a regresar a la habitación donde se ocupaba de los asuntos, un memorial que había sido revisado y devuelto yacía silenciosamente sobre el escritorio. Se acercó tambaleándose y usó una pizca de poder espiritual para abrir el monumento. Lo que vio fueron dos grandes caracteres de color vermellón. No guardar. Capítulo 547. Entiérrame, olvídame. 143 heridos, de los cuales 112 son defensores del paso de Jianan y 31 son plebeyos del paso de Jianan. 2 fallecidos. Un total de 203 miembros de la raza Yao fueron rescatados. Sus identidades están siendo investigadas. La defensora del paso de Jianan, Jin Firequite, tomó decisiones impropias en asuntos militares nacionales de gran importancia y fracasó como general. Por la presente, se le retira su título de general y se le revocan su insignia militar y su sello.
Las voces se desvanecieron de sus oídos mientras Jin Firekite permanecía sentada frente al pasillo, observando cómo grupos de personas entraban y salían apresuradamente de la mansión del general. Sus ojos parpadearon levemente al interrogar al teniente que estaba a su lado. ¿El general Lee está aquí para tomar posesión del cargo? Aunque reacio a responder, el teniente asintió. Jin Firekite se puso de pie y dejó escapar un largo suspiro. Vámonos. Es hora de que yo también me vaya. No hay necesidad de tanta prisa, general. El general Lee debería ir a ver cómo está la hermana Kim. Usted también está herido. No hay problema en descansar un día más, dijo el teniente apresuradamente. Jin Firekite negó con la cabeza. Deja de llamarme general. Justo después de hablar, oyó al hombre corpulento que estaba detrás de ella sollozar 2 veces. Se giró y le dio 2 palmaditas en el hombro. Un general que aún alberga cierta sensación de casualidad frente a la patria y la patria, parece que todavía tengo mucho que aprender. Vamos. Me verán de nuevo en el campo de batalla en el futuro. Esa puerta no era algo que Kelan quisiera abrir. Era ella quien debía hacerlo. Porque ella era la comandante del paso de Jianan. Si en aquel entonces hubiera podido negarse rotundamente a Kelan, por mucho que él dijera, las puertas de la ciudad no se habrían abierto. En realidad, este asunto había sido su responsabilidad desde el principio. Como no tenía corazón, toleraba que la raza Yao viviera al pie de las murallas de la ciudad, y por esa misma compasión, accedía a que los plebeyos de la ciudad les enviaran comida todos los días. Quizás fue su reiterada bondad lo que brindó a los miembros de alto rango del reino Yao la oportunidad de aprovecharse de ella. Si no hubiera sido por la repentina revelación del general Liu, que finalmente le permitió unirse a las filas de los combatientes más fuertes del continente y obligar a Luo Huai a retirarse, no podía imaginar el grave error que habría cometido hoy. Pensó que también debía ir a ver cómo estaba la general Liu y darle las gracias en persona. Pero cuando llegó, Liu Qingxi no estaba en el patio. Encontró a Liu Qingxi y Lilian afuera de la residencia de Kelan. Los dos permanecieron a lo lejos, observando al pálido muchacho de 16 años en la entrada principal, golpeando y estrellándose contra la puerta de la residencia, llorando hasta quedarse sin aliento. ¿Qué clase de número 1 en el Dao de las formaciones eres? ¿Por qué pudiste abrir la puerta de la ciudad pero no esa formación de sangre? ¿Por qué usar la vida de mi madre y mi hermano para intercambiarla por la vida de esos Yao? Simplemente vivíamos vidas normales. No provocamos a nadie. Mi madre fue honesta y prudente toda su vida. Guardaba los huevos que ponían las gallinas de casa durante muchos días, reacia a comérselos ella misma, solo para compartirlos con esos Yao. ¿Por qué le tocó a ella? ¿Por qué les tocó a ellos? ¿Por qué abriste esa puerta? Devuélveme a mi madre y a mi hermano. Devuélvemelos. ¿Estás muy orgulloso? Ahora mucha gente en la ciudad dice que eres un héroe. ¿Qué héroe? No eres ninguno. Wu Kuan observó a Qi Xuanghui, que estaba armando un escándalo más adelante, y el sentimiento en su corazón se volvió excepcionalmente amargo. Aquellos miembros rescatados de la raza Yao, llenos de gratitud, fueron de puerta en puerta tras el caos para expresar su agradecimiento, agradecidos de que la gente de Gran Qian estuviera dispuesta a acogerlos. Los plebeyos no habían visto con claridad la caótica batalla que tuvo lugar en la puerta de la ciudad aquella noche, así que solo sabían que, cuando llegaron los ejecutores del reino Yao, su orgullosa nación abrió las puertas de la ciudad para dar cobijo a aquellos pobres Yao sin hogar. Aunque al final hubo algunos problemas, bajo la protección de los soldados, todos sufrieron solo heridas leves y 2 personas fallecieron. 2 personas a cambio de más de 200 Yaos. Entonces fue el general Liu quien hizo retroceder al malvado Yao, y el taoísta Ke quien, en el momento oportuno, condensó una formación de sangre para ganar tiempo y cerrar las puertas de la ciudad. La gente común superó el dolor de aquella noche y perdonó todo en nombre de Qi Xuanghui. Cuando esos más de 200 miembros de la raza Yao se arrodillaron ante la puerta de Qi Xuanghui para implorar su perdón, los espectadores a su alrededor dijeron: simplemente perdónalos. En ese instante, en medio del estruendo de innumerables voces, a Qi Xuanghui le zumbaban los oídos y se quedó en blanco. La energía vital, Qi, fluía en sentido contrario.
movió las piernas, con la intención de volver a casa, pero cada paso le pareció como si hubiera pisado el vacío y caído por un precipicio. Se desplomó al suelo, sintiendo como si su corazón estuviera siendo abrasado por un fuego feroz, y la sangre no dejaba de brotar de su nariz y boca. Justo antes de desmayarse, solo vio al tío Wu corriendo hacia él, agitando frenéticamente los brazos hacia los Yao y la gente allí reunida, aparentemente tratando de dispersarlos. Nunca perdonaré. Qi Xuanghui destrozó la puerta de la residencia de Kelan a puñetazo tras puñetazo, con los ojos enrojecidos por el llanto. Las imágenes de su madre y su hermano muriendo trágicamente entre los innumerables Yao resonaban en su mente, y más sangre brotaba de sus labios. Ninguno de ellos, ni humanos ni Yao, será perdonado. Incluyéndolo a él mismo. A lo lejos, Liu Qingxi, que había estado observando todo el tiempo, cambió repentinamente de expresión. Esto no pinta bien, un demonio del corazón se ha manifestado en su interior. Ella se apresuró a avanzar, pero en ese preciso instante, Qi Xuanghui escupió repentinamente una gran cantidad de sangre hacia la puerta de la residencia, que estaba cerrada herméticamente, y se desplomó al suelo. Xuanghui. La voz de Wu Kuan, que gritaba, provenía de esa dirección. La puerta de la residencia se abrió rápidamente y Kelan salió a toda prisa, pero tropezó accidentalmente con el umbral y cayó al suelo. Con las heridas en su cuerpo, le costaba incluso mantenerse en pie, acosado por un demonio del corazón, con agitación extrema, además de su débil constitución, y ahora, ha perdido las ganas de vivir. El médico militar negó con la cabeza con impotencia. No hay forma de salvarlo. Liu Qingxi se acercó cojeando, apoyado por Li Yan, mirando al débil niño en el lecho de enfermo, y luego a Kelan, igualmente frágil, sentado junto a la cama, agarrando la mano del niño. Debe ser salvado. ¿Hay alguna otra manera? ¿Qué se necesita? Preguntó Kelan con voz ronca. Al verlo así, el médico militar no tuvo el valor de desanimarlo y simplemente se giró para mirar a Liu Qingxi. Liu Qingxi lo entendió y permaneció en silencio durante un largo rato antes de preguntar finalmente. ¿Cuánto tiempo más le queda? 3 días como máximo. En ese instante, los ojos de Liu Qingxi se enrojecieron. Justo cuando estaba a punto de levantar la vista para preguntar algo más, vio a Kelan murmurando como si estuviera poseído. 3 días son suficientes. Puedo salvarlo. Hay una manera más. Kelan murmuró algo así mientras salía tambaleándose por la puerta. Al ver esta escena, todos en la habitación quedaron atónitos por un momento. Finalmente, Li Yan habló, preguntando en voz baja. ¿También se ha manifestado un demonio del corazón dentro de él? Liu Qingxi frunció el ceño con fuerza mientras hablaba lentamente. Existe en este mundo un tipo de formación que puede sellar temporalmente a alguien que está a punto de morir. Cuando ha transcurrido mucho tiempo y se encuentra una forma de tratarlo, puede regresar a este mundo. Durante este tiempo, la formación preservará su cuerpo, manteniéndolo en esta edad para siempre, pero sus recuerdos y su demonio del corazón se desvanecerán y quedarán sepultados con el paso del tiempo. Capítulo 548. Un sueño de Nankin. Sin embargo, nadie ha logrado dominar esta formación. No se trata solo de que sea demasiado difícil, solo los maestros de formación de más alto nivel en el mundo del cultivo pueden comprenderlo, sino también de que causa un daño inmenso al cuerpo de un cultivador. Un alma es desgarrada a la fuerza en 2, dejando el cuerpo incompleto. El estancamiento en el cultivo no es el problema principal. Todos los sufrimientos y dolencias en su cuerpo permanecen en su forma original. Además, debido a que la otra mitad se ha separado, el dolor original se magnifica infinitamente dentro del cuerpo, atormentándolo día y noche. Además, hasta que la persona que va a ser sellada descienda de nuevo a este mundo, la formación no puede detenerse y las 2 mitades incompletas del alma nunca podrán someterse a la fusión. Al llegar a este punto, Liu Qingxi bajó la mirada. Dada su condición física actual, es mejor no cultivar esta formación. Kelan era muy consciente de esta consecuencia. Pero sin importar a qué se enfrentara en el futuro, tenía que aprender esta formación. 3 días después, Kelan volvió a llamar a la puerta, y Liu Qingxi ya lo estaba esperando allí. Kelan la miró, permaneció en silencio durante un buen rato antes de preguntar. ¿Llego tarde? No llegas tarde, dijo Liu Qingxi. Él asintió y entró en la habitación.
¿De verdad te has decidido? Preguntó Liu Qingxi de nuevo. Sí, dijo Kelan, inclinando la cabeza. Quiero salvarlo. Sé que esto no puede compensar mis pecados, pero mientras pueda hacer algo por él, lo haré. Hermana Liu, me temo que tendré que molestarle en el futuro. Primero concéntrate en sobrevivir, dijo Liu Qingxi, apartando la mirada. Mientras puedas sobrevivir, cuando llegue el momento, naturalmente iré a buscarte. Gracias. Después de que Kelan terminó de hablar, entró en la habitación. La creación de esta formación llevó mucho tiempo, y Liu Qingxi permaneció vigilando desde fuera durante todo ese tiempo. Sabía que las heridas en el cuerpo de Kelan no habían sanado en absoluto. Para aprender una formación tan compleja, incluso para un maestro de formaciones de primer nivel, en tan solo 3 días, seguramente no había descansado, por no hablar del daño que esta formación causó al cuerpo. Por eso había dicho esas palabras sobre que él necesitaba sobrevivir. El peor escenario sería que Kelan no lograra resistir mientras realizaba la formación y pereciera junto con Qi Xuanghui. Pero, afortunadamente, la formación finalmente tuvo éxito. Cuando ella abrió la puerta y entró, Qi Xuanghui no estaba por ninguna parte en la habitación. Debía de haber sido sellado por la formación. Kelan estaba desplomado en el suelo, cubierto de sudor frío, con el rostro pálido y un gran charco de sangre que había tosido en algún momento desconocido. En la habitación había una mujer que miraba a su alrededor con ojos desconcertados, hasta que finalmente su mirada se fijó en Kelan, con el rostro lleno de asombro. ¿Quién eres y por qué te pareces tanto a mí? El alma separada poseía la mitad del poder de cultivo del cuerpo original, y no poseía las heridas, enfermedades, recuerdos más dolorosos o el demonio del corazón del original. Era como si nunca hubiera vivido esas cosas. La otrora vivaz Kelan dejó atónitos por un momento tanto a él como a Liu Qingxi, que estaba fuera de la puerta. Tras un tiempo indeterminado, Kelan rió con voz ronca. Resultó ser una mujer. ¿Qué mujer? ¿Dónde hay una mujer? La mujer miró a su alrededor y, al ver de repente a Liu Qingxi fuera de la puerta, sonrió de inmediato y la saludó. Oh, es la hermana Liu. Tras hablar, giró la cabeza para mirar a Kelan, que estaba en el suelo, frunciendo ligeramente el ceño. Todavía no has dicho quién eres. ¿Por qué me estás suplantando? Kelan la miró fijamente durante un buen rato, pero al final no pudo pronunciar ni una sola palabra. Kelan. La repentina voz de Liu Qingxi hizo que ambas personas en la habitación se giraran y miraran simultáneamente. Reflexionó un momento, luego miró a la mujer y dijo, «Sal un rato. Tengo algo que hablar con él en privado». «Oh, está bien». La mujer salió rápidamente. Liu Qingxi caminó hacia Kelan, que estaba en el suelo. «¿Cuánto tiempo piensas mantenerlo sellado usando la formación?» 30.000 años. 30.000 años, Liu Qingxi se sobresaltó. ¿Por qué tanto tiempo? Sabes que durante estos 30.000 años, la formación no lo liberará, tu cuerpo nunca podrá fusionarse con la otra mitad y soportarás todo el tormento hasta 30.000 años después. Toda la fuerza parecía haberse esfumado del cuerpo de Kelan. El tiempo es demasiado corto. Me temo que no podrá olvidar estas tristes experiencias, y el demonio del corazón volverá a aparecer para atormentarlo. En lugar de eso, es mejor que yo lo soporte todo. No sabía si lo que estaba haciendo estaba bien o mal, pero era lo único que podía hacer. En ese preciso instante, el demonio del corazón se encendió repentinamente. Después de que la otra mitad del alma abandonara su cuerpo, su forma original se volvió aún más sensible. El dolor que había podido soportar hasta entonces ahora le atravesaba el corazón y los huesos. Se desplomó directamente al suelo, con todo el cuerpo rodeado de ki negro. Fuera de la habitación, la mujer se sobresaltó por el grito repentino que surgió del interior. No fue hasta que se puso el sol que los gritos cesaron gradualmente. Se quedó mirando la puerta durante un buen rato hasta que finalmente Liu Qingxi la abrió. A través de la rendija de la puerta, vio al hombre que la estaba suplantando tendido en la cama, ya inconsciente. «Hermana Liu, ¿qué le está pasando exactamente?» La mujer estaba completamente desconcertada. Al mirarla, Liu Qingxi recordó las palabras que Kelan le había confiado apresuradamente cuando el demonio del corazón apenas comenzaba a manifestarse. No hacía falta informarle de lo que había sucedido. Puesto que él había elegido soportar estas cosas, bastaba con que él solo las aguantara.
No quería ver a su yo más joven convertirse en el estado de indefensión en el que se encontraba ahora. Liu Qingxi accedió a su petición, pero solo por 30.000 años. Una vez transcurrido el tiempo y tras recuperar a Qi Xuanghui, le contaría toda la verdad. En aquel momento, fuera cual fuera la decisión que tomara, ya fuera regresar y someterse a la fusión con el cuerpo original para compartir su dolor, o continuar vagando por el mundo con esta nueva identidad, ella no interferiría. En el largo lapso de 30.000 años, algunas personas contemplaron todo el esplendor del mundo mientras recorrían el camino persiguiendo sus sueños juveniles, mientras que otras fueron consumidas hasta la piel y los huesos por el demonio del corazón, adormeciéndose con alcohol durante todo el día, viviendo finalmente en un estado de aturdimiento y olvidando a muchas personas y muchas cosas. No sabían cómo habían soportado aquellos días. Al mirar atrás, solo veían media vida de vacío, como un sueño de Nanke. 30.000 años después, se estableció la alianza dispersa. Liu Qingxi se tomó un tiempo libre de su apretada agenda para irse de viaje y regresó con un joven de 16 años. Parecía desconcertado ante todo aquello, y sus acciones eran muy inexpertas, pero afortunadamente, la tía Liu y el taoísta Xingyu de la alianza dispersa estaban muy atentos a este joven. Cuando seguía a los miembros más veteranos de la alianza dispersa para cultivar, la tía Liu lo visitaba con frecuencia. En una ocasión, ella le preguntó a Qi Xuanghui qué habilidad quería aprender. «Quiero aprender formaciones y convertirme en un maestro de formaciones», respondió Qi Xuanghui de inmediato. Los ojos de la tía Liu parpadearon, y no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. ¿Por qué quieres aprender formación? O mejor dicho, ¿aún no sabes que no tienes talento para la formación? Lo sé, la voz de Qi Xuanghui bajó un poco, pero siento que debo aprender formación. Debo convertirme en un poderoso maestro de formación, debo. Capítulo 549. Otro yo en este mundo. En ese momento, Liu Qingxi comprendió que su demonio del corazón no había desaparecido. Simplemente se había desvanecido junto con sus recuerdos durante esos 30.000 años de erosión. Y Qi Xuanghui no lo sabría en ese momento. Que su singular deseo de aprender formación se debía al demonio del corazón. Y el hecho de que nunca pudiera ejecutar correctamente una formación también se debía al demonio del corazón. Pasaron muchos años. El clan Lan y apareció el reino secreto, y la alianza dispersa, necesitando entrenar su etapa de establecimiento de la fundación discípulos, recordó que Lan, que había estado merodeando afuera. Posteriormente, una maestra de formación femenina llamada Menji llegó sola a la alianza dispersa. El día de su llegada, una joven de la alianza dispersa pareció haber descubierto algo. Son Li la miró, luego a Kelan, a quien llevaba en brazos, y en ese instante, un sinfín de posibilidades pasaron por su mente. Porque la fuerza vital que los unía a ambos era del mismo tipo. Es imposible que dos personas en este mundo tengan una fuerza vital idéntica, ni siquiera los gemelos. Por lo tanto, eran la misma persona. En cuanto le vino ese pensamiento a la mente, Menji le dirigió una mirada amenazante. Así pues, Son Li, con mucha sensatez, guardó silencio. Una persona que desea vivir 10.000 años no elegiría provocar a un experto en la etapa de integración corporal cuando solo se encuentra en la etapa de establecimiento de la fundación. Al oír que Kelan se había infiltrado solo en la retaguardia del campamento enemigo y que Menji había ido a buscarlo sin dudarlo, Luyan suspiró una vez más. Ella todavía quiere demasiado a Kelan. Eso es completamente natural, dijo Jian Daochen, porque ella es Kelan, así que, por supuesto, debe amarse a sí misma. Cuando Luyan pronunció esas palabras, su cerebro no las procesó de inmediato. Justo en ese momento, vieron a Menji acercándose. ¿A dónde se ha ido? Antes de que Luyan pudiera preguntar, Menji habló primero. Jian Daochen sabía que ella preguntaba por Kelan, y como había estado vigilando a esa persona todo el tiempo, señaló hacia abajo con el dedo. En la bodega. Menji asintió y se dispuso a entrar en la bodega. Al ver esto, Jian Daochen y los otros dos lo siguieron apresuradamente. Tras entrar en la bodega, el olor a vino mezclado con el olor a sangre les llegó a la nariz, e inmediatamente después vieron a una persona sentada en el suelo, apoyada contra una tinaja de vino. A medida que recuperaba lentamente la memoria, el demonio del corazón también lo consumía por partida doble.
Tras haber soportado semejante tormento, Kellan aún tenía numerosos fragmentos de cerámica incrustados en su cuerpo. ¿Lo has recordado todo?, preguntó Menji. En la silenciosa bodega, solo resonaba su voz. Tras un tiempo indeterminado, Kellan, que estaba en el suelo, finalmente giró sus ojos apagados y sin vida y la miró. ¿Por qué regresaste? ¿Acaso, no deseas que regrese? Kellan apartó la mirada y se quedó mirando al suelo en silencio. Yo no. Después de regresar, ¿de qué serviría? Para que sus almas se fusionen, para que ella reviva el dolor del pasado y se convierta en lo que él es ahora. Ni humano ni fantasma. Quizás todo debería terminar. Quizás incluso debería estar agradecido. La decadente y abatida Kellan del presente ha muerto, mientras que la Kellan que una vez fue llena de vitalidad sigue viva. La voz de Menji se quebró ligeramente por los sollozos. ¿Cómo pudiste decir semejantes palabras? Aunque la tía Liu le había contado lo que sucedió en el paso de Jianan en aquel entonces, ella nunca lo había experimentado personalmente, ni sabía lo que se sentía al soportar al demonio del corazón todos los días durante esos 30.000 años. Pero al ver a esa otra versión de sí misma en este mundo, desgastada por la lluvia, la nieve, el viento y las heladas hasta ese estado, además de sentirse triste y desconsolada, también experimentó una profunda sensación de impotencia que la asfixiaba. No me importa lo que pienses. Tanto tú como yo debemos alzar la cabeza, afrontar los resultados con serenidad y seguir adelante, cargando con lo que nos corresponde. Lo que Dakian necesita no somos ni tú ni yo, sino Kellan, un Kellan completo. Menji avanzó lentamente. Aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, su mirada rebosaba de determinación. Tras adentrarnos en este Dao, inevitablemente nos encontraremos con innumerables demonios en el camino. Si un solo demonio nos hace tropezar, jamás llegaremos al final. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando introdujiste el ki en tu cuerpo por primera vez? Su voz parecía tener el poder de atravesar el corazón. Soporta todas las adversidades, alcanza el Dao y logra la ascensión inmortal. Menji se agachó, con la mirada fija en Kellan, quien mantenía la cabeza baja. Los ojos muertos y silenciosos de Kellan parecieron parpadear. Y jamás se había imaginado que llegaría un día así. Cuando su corazón era como cenizas muertas, ver a su antiguo yo de pie frente a él, hablándole de esa intención original que había estado sellada durante mucho tiempo por enredaderas de espinas. Cuando Qi Xuanghui despertó, solo Song Li estaba a su lado. Abrió los ojos y vio a Song Li secándose las lágrimas que, inconscientemente, le habían corrido por las mejillas mientras dormía. El entorno estaba en silencio, y él miraba fijamente a Song Li, que estaba sentada junto a la cama, sin decir nada. Solo las lágrimas que le corrían por las comisuras de los ojos se aceleraban. Tras despertar del sueño, abrir los ojos y conectar los recuerdos de hace 30.000 años con el presente, finalmente comprendió lo impotente que era ahora. La persona que causó la muerte miserable de su madre y su hermano menor le había dado una segunda oportunidad. Cuando no recordaba nada del pasado, lo persiguió con ahínco, envidiándolo, admirándolo e incluso esperando que lo aceptara como discípulo para aprender esa formación que jamás podría resolver. Una miríada de emociones inundó su corazón y se entrelazó. Su resentimiento y su odio, en última instancia, se dirigían únicamente hacia sí mismo. El demonio del corazón, que Menji había reprimido a la fuerza, resurgió con fuerza, y volutas de ki negro emergieron de las cuencas de sus ojos. Los ojos de Song Li parpadearon, y luego levantó la mano y le cubrió los ojos con delicadeza. En ese instante, Qi Xuanghui rompió a llorar desconsoladamente. Madre. Madre, no. El gran hermano está aquí, el gran hermano ha venido a salvarte. Todo lo que veía se oscureció, igual que aquella noche, a través de la formación de sangre, cuando la mano de su madre le cubrió los ojos. Todas sus emociones se abalanzaron sobre él a la vez, y solo pudo desahogarse llorando a gritos. El poder espiritual de madera en la palma de Song Li entró silenciosamente en su cuerpo, luchando contra el demonio del corazón que lo asolaba. El llanto lastimero de Qi Xuanghui resonaba incesantemente en la habitación. Finalmente, lloró hasta quedarse sin fuerzas y su voz se volvió ronca. Poco a poco, fue calmándose y preguntó, ¿te han enviado ellos para persuadirme? Song Li apartó la mano de sus ojos.
El demonio del corazón de Qi Xuangwu había sido reprimido, pero los ojos con los que la miraba no reflejaban más que tristeza. Albergaba muchos resentimientos, pero no podía negar que, tras unirse a la alianza dispersa, había hecho un grupo de muy buenos amigos y había experimentado la verdadera felicidad. Este sentimiento no podía ocultarse, así que, aunque Song Li estaba allí para ejercer de lobista, Qi Xuangwu no podía odiarla ni guardarle rencor en su corazón. Aun sabiendo que conocía sus capacidades y que esta vez ella podría persuadirlo para que dejara atrás su pasado, olvidara a sus familiares fallecidos trágicamente y comenzara una nueva vida, solo sintió tristeza, una tristeza infinita. Song Li sostuvo su mirada, y su estado de ánimo también se complicó. En este mundo, solo espero que puedas perdonar a una persona. Capítulo 550. Sígueme a la batalla. Esa persona eres tú mismo. Cuando la voz se fue apagando, Qi Xuangwu guardó silencio. Él había insistido en estudiar la formación, estudiando día y noche al principio, a menudo llevando su cuerpo al borde del colapso, todo porque en el fondo, no podía perdonar a la versión de sí mismo que no podía abrir la formación de sangre. Alguien atrapado en el fango repetirá sus fracasos pasados una y otra vez. Por eso nunca pudo ejecutar una sola formación correcta, ni siquiera la formación de reunión de espíritus más simple. Podía sentir resentimiento hacia todos los demás, pero el demonio del corazón solo lo atormentaría a él. Porque el origen de un demonio del corazón siempre reside en el propio odio hacia sí mismo del cultivador. Song Li se puso de pie repentinamente, y una larga lanza apareció en su mano. En el paso de Qianan, cuando los soldados iban a la batalla, estaban acostumbrados a usar armas como lanzas largas y alabardas. La que Song Li sostenía en la mano era exactamente del tipo que se les entregaba a los soldados. Se acerca el amanecer. ¿Te quedan fuerzas? Al verlo, las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Qi Xuangwu. Recordaba aquella lanza. Su padre había usado una igualita. Aunque desconocía las intenciones de Song Li, se incorporó en la cama. Inmediatamente después, Song Li le arrojó la lanza. Qi Xuangwu la atrapó, y cuando volvió a mirarla, Song le había sacado otra lanza larga en su propia mano. ¿Te atreves a seguirme a la batalla? Las puertas de la ciudad se abrieron y 5 figuras salieron juntas. La arena amarilla se levantaba en el aire y el viento aullador agitaba sus túnicas. Los peligros que acechaban fuera del paso no los detuvieron. Al contrario, aceleraron su paso. Una figura vestida de blanco tomó la delantera, cargando contra las líneas enemigas con una lanza en mano. Un vibrante ki verde fluía a lo largo del asta de la lanza. Con anticipación y golpes decisivos y precisos, logró decapitar a un miembro de la raza Yao Lobo. Jefe de clan en un solo aliento. Su aparición fue como una piedra arrojada a un lago en calma, que al instante provocó ondas. Cuando los miembros de la raza Yao Lobo que la rodeaban vieron a su jefe de clan caer a sus manos, se abalanzaron sobre ella. Song Li desató de inmediato toda su furia, quedando rodeada por la raza Yao Lobo. Sin embargo, no había pánico en su rostro. Con una mano empuñando la lanza, se preparó mientras la atacaban desde todas direcciones. Con la otra, lanzó innumerables varitas de incienso encendidas desde sus mangas, con las puntas incandescentes apuntando directamente a los ojos de la raza Yao Lobo. La función de este incienso era muy parecida a la de un arma oculta, pero mucho más tóxica. Quedarse ciegos de repente no bastaba para detener el avance de la raza Lobo Yao, pero una vez que las toxinas del incienso invadían sus cuerpos, se quedaban paralizados, incapaces de moverse. Entonces, volutas de fuego verde se encendieron bajo sus pies, extendiéndose rápidamente hacia arriba. En un abrir y cerrar de ojos, quedaron completamente envueltos. Entre gritos, los miembros de la raza Lobo Yao fueron comprimidos lentamente hasta convertirse en píldoras medicinales. El área alrededor de Song Li se despejó repentinamente. Sin la raza Yao Lobo que la rodeaba, la figura de Xiao Yunan, espada en mano, pasó rápidamente a su lado. Por donde pasó, una ráfaga de relámpagos y sombras de espadas lo siguieron, dejando una gran extensión de la moribunda raza Yao en el suelo. Song Li aprovechó entonces la oportunidad para refinar a aquellos miembros de la raza Yao a quienes les quedaba solo un aliento. Inicialmente, al darse cuenta de que el cultivador de la espada no les había asestado un golpe mortal, la raza Yao sintió un atisbo de alivio.
pero al ver a Song Li siguiéndolos de cerca, esa alegría se desvaneció. En otros lugares, innumerables miembros de la raza Yao fueron degollados en silencio. Murieron sin saber jamás quién los había matado, viendo solo una misteriosa sombra negra pasar fugazmente al cerrar los ojos. ¡Ayuda! Estoy tan débil. Que alguien me salve. Luyan gritó mientras corría, y pronto una horda de la raza Yao lo persiguió sin descanso. Era difícil discernir si su debilidad era real o fingida. Cada vez que uno de los Yao le bloqueaba el paso, usaba su larga lanza para saltar por encima de sus cabezas. Qi Xuanghui, date prisa y ayúdame. Hay muchísimos persiguiéndome. Luyan volvió a gritar. Cuando la voz se desvaneció, Qi Xuanghui, que seguía de pie al borde del límite, sintió que su pecho se agitaba y apretó con más fuerza la lanza. Al instante siguiente, mientras Luyan pasaba velozmente junto a él, perseguido por la horda de la raza Yao, Qi Xuanghui se movió con la rapidez del rayo. Cargó hacia adelante como una ráfaga de viento, su lanza sorteando los obstáculos a su alrededor. Con la otra mano, formó rápidamente un sello, condensando su ki en una espada de luz frente a él. Esta se dividió en 2, luego en 4, multiplicándose exponencialmente. Sin embargo, su ki no mostraba signos de agotamiento, y el número de espadas de luz seguía aumentando. Al final, la asombrosa cantidad de espadas hizo que la raza Yao circundante temiera acercarse a él. Qi Xuanghui trazó un arco con una mano, y todas las espadas de luz se lanzaron instantáneamente, cada una perforando el cráneo de un miembro de la raza Yao que aún perseguía a Luyan. Ni una sola espada falló su objetivo. Al atravesar los cráneos de la raza Yao, las espadas de luz explotaron al instante, sin darles oportunidad de luchar ni pedir ayuda. En un abrir y cerrar de ojos, un gran número de ellos yacían muertos o heridos. Incluso Luyan quedó atónito ante esta escena. Jamás había visto a Qi Xuanghui tan poderoso sin usar una formación. Además, tras lanzar esa ráfaga de espadas de luz, no necesitó tiempo para recuperarse. Otra serie de espadas de luz apareció ante él al instante. En apenas 15 minutos, Qi Xuanghui quedó cegado por la sed de sangre. Se lanzó a la batalla con su lanza, observando cómo los rostros salvajes de la raza Yao se retorcían ante él. Mientras los veía caer al suelo, sin vida, sintió como el ki reprimido en su corazón se liberaba poco a poco. Esta vez, había logrado atravesar la formación de sangre que lo había mantenido atrapado durante 30.000 años. Se encontraba en el campo de batalla, rodeado de aquellos horribles y feroces miembros de la raza Yao, escuchando los sonidos de la matanza y decapitaciones, ya no tan indefenso como antes. Su figura se abría paso entre las filas de la raza Yao, luchando con una ferocidad excepcional. El sol fue ascendiendo gradualmente, iluminando el páramo desolado. Song Li dejó de avanzar y se giró para mirar en dirección a Qi Xuanghui. Esta vez, no había utilizado ni una sola formación. Entonces alzó la vista, y su mirada se posó en otro hombre que había aparecido en lo alto de la muralla de la ciudad. Rayos de sol bañaban su pálido rostro. No parecía ni demasiado abatido ni excesivamente enérgico, sino que su semblante tranquilo y sencillo armonizaba a la perfección con todo. Song Li pudo comprobar que su vitalidad ya no era tan débil como antes, y que su alma fragmentada había sido restaurada. Su mirada se posó en Qi Xuanghui mientras luchaba con todas sus fuerzas. Tras observarlo durante un largo rato, finalmente apartó la mirada y alzó la mano. La formación que coronaba la muralla de la ciudad, que se había mantenido durante tanto tiempo y se había atenuado, respondió a su llamado, irrumpiendo con una luz brillante en un instante. Innumerables formaciones complejas comenzaron a girar salvajemente, empujando con fuerza a todos los soldados demonio 10 metros hacia atrás, al tiempo que ganaban un valioso respiro para los soldados que estaban en combate. Al observar todo esto, Song Li guardó su larga lanza y exhaló lentamente un suspiro. Es hora de dirigirnos al siguiente lugar. Aunque los 5 luchaban por separado, Jiang Daochen podía oír los pensamientos internos de Song Li en ese momento. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.